fuerzas de contacto y la fuerza de contacto, que decíamos que eran dos, que era la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Son las dos fuerzas a las cuales nosotros hacemos referencia como fuerzas de contacto. Y también, entonces, ¿no es cierto?, ahí empieza a trabajar lo que serían los otros tipos de actividades cuando estamos con las dos fuerzas que interactúan en lugares distintos, como la fuerza de acción a distancia, como sería la gravitacional. Simplemente como para hacer un recuento y para ver, a mí que me quede claro todo lo que ustedes ya están dominando desde el punto de vista de la física. Si yo teníamos este cuerpo acá, este cuerpo tiene una cierta masa. M. No, va a ser una masa N. No, por eso. Ah, bueno. Hay que agarrar la patita. Claro. Y obviamente debido a la acción de la Tierra, donde está apoyado, ¿no es cierto?, este universo, aparece, ¿no es cierto?, el par de fuerza que lo vincula a este sistema. Ese par de fuerzas sería la reacción. O sea, hablamos de acción y reacción, ¿sí? O sea, el origen de la fuerza peso no está puesta porque se está en contacto acá, sino que el origen se encuentra, ¿no es cierto?, por la acción del planeta, ¿no es cierto?, el campo gravitacional. Obviamente acá sí también va a aparecer una normal, que es así en la fuerza de contacto, que no permite, ¿no es cierto?, que este sistema se desplace, se mueva desde esa posición. Entonces, a partir de esas situaciones es donde nosotros empezamos a plantear los orígenes de las distintas fuerzas. No la pusimos como fuerza de contacto, pero si yo también aplico una fuerza sobre el sistema y este sistema, esa fuerza es mayor que la fuerza de rozamiento que existiese, entonces ¿qué va a pasar? Va a tener. Se va a desplazar. Y si la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, ¿qué va a pasar? En reposo. Estático, reposo. O se va a encontrar con movimiento rectilíneo uniforme. Claro. Dependiendo de qué. Esto es justamente para traerle todo lo que ustedes hicieron recién dependiendo de la fuerza externa que actúe sobre el cuerpo. Si hay otra fuerza que intervenga. Claro, externa. Cuando esto está en reposo, ¿cuándo está en reposo? Cuando su fuerza equivale a cero. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando. Para rectilíneo uniforme no debe haber otra fuerza. Bueno, pero ¿y cómo sabemos si yo no tengo ahí nada? Es fácil, no tiene que haber En otra base a fuerza esto, que- ¿cuándo yo sé? Porque puede ser las dos cosas. ¿Podría estar en reposo? Sí. Cuando la Podría sumatoria de estar- su fuerza equivalen a cero, por eso está en reposo. Está bien, pero Si la sumatoria de fuerza es igual a cero, estamos diciendo que la fuerza neta es igual a cero. sí. Eso estamos diciendo. Ajá. No estamos diciendo otra cosa. Lo estábamos esperando a ustedes nomás para arrancar. Si no existe otra fuerza que lo altere, va a permanecer. Lo que no tiene que haber es otra tercera No me fuerza. empiece a versear a Alejandro, por favor. No me empiece a dar. Parece que arrancamos trabaja en el Poder Judicial como miente. Sí. Claro, yo pregunto, ¿cómo es, digamos, si nosotros decimos que son iguales, estamos asegurando que la fuerza neta es igual a cero? Eso estamos asegurando. Si la fuerza neta es igual a cero, quiere decir, o está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme. Son las dos cosas, que es lo que decía Julio, está con velocidad constante. Sí, puede estar con velocidad constante o puede estar quieto. ¿Dónde me doy cuenta yo si eso es así o no? Con esto. Sí. Si hay un rozamiento. Cuando la fuerza No, siempre hay externa, rozamiento. claro, cuando la fuerza Ahí externa es acá. mayor que la de rozamiento. No. No, perdón, al revés, la fuerza acelerado o la desacelerado. externa. ¿Cuándo me doy cuenta? Con esto me doy cuenta.
dinámico o el motor. Exactamente. ¿Y qué? Sí, Pero no me sí, dijiste. cuando hay No, ahora me decís que es lo que quisiste decir todo. Lo tenía en la punta de la lengua. Dice. O sea, cuando la fuerza externa es menor, digamos que la fuerza, menor que la fuerza de rozamiento, o sea, cuando es igual, pero la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, entonces podemos asegurar que está quieto. Porque estaríamos, en este caso, yo estoy aplicando una fuerza, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada. Estoy acá, es mayor, pero sigue siendo igual a la aplicada. En cambio, si esta fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético o dinámico multiplicado por la normal, entonces estamos con velocidad constante. Porque el móvil se va moviendo, pero en la fuerza de rozamiento, inclusive ya estamos en este periodo y donde ya se mantiene constante. Fernando, Sí. la fuerza neta son iguales. No me venga a preguntar, ya te dije delante de... No, sí. Pero de nada seguir. Hablando del parcial, en esas condiciones, ¿cuánto sería la fuerza neta? Es fácil, digan lo que van a sacar ustedes y ya con eso... 1. No. 0. Mucho, 10. Siempre la 0. Claro. No siempre es neta. Si la fuerza neta es igual a 0, estamos hablando de la primera ley. primera ley, por eso digo, Claro. siempre que estemos hablando dentro del sistema de la ley inercial, Claro. hablamos de esa. Ahora, El sistema. Esa última parte, así Sí. como la explicó, la diferencia entre el coeficiente estático y el coeficiente cinético. Sí. Si la puedo explicar de nuevo porque es. Bien. 10. O sea, y yo por eso Ahí terminé el acá. gráfico, ese digamos. gráfico, claro, O sea, ese. nosotros hemos visto que, y lo decíamos, yo lo empujo al ingeniero, no lo puedo empujar, porque la fuerza de rozamiento por la normal es mayor. Pero si yo hago una mayor fuerza, no lo puedo levantar tampoco. Pero yo en algún momento voy a hacer una fuerza superior Claro. y lo voy a poder desplazar. Y de ahí, a partir de ahí se puede mantener, ¿no es cierto?, con esa fuerza neta constante, digamos, igual a 0. O sea, la fuerza aplicada mía igual a la fuerza de rozamiento del deslizamiento hace que yo esté en esta situación. En el principio estamos hablando del coeficiente de rozamiento Claro, cinético o cuando me dinámico. muevo. Sí. Entonces eso es cuando se encuentra con velocidad constante. Ahora, en una primera instancia yo vengo y lo empujo. Hice una fuerza, no lo saqué de esa posición. No supero el estado. No lo supero. Hago una fuerza mayor, tampoco lo supero. Entonces ahí es donde estamos hablando de que el cuerpo se encuentra en rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento va creciendo en función de la fuerza aplicada que yo tengo. O sea, en realidad la fuerza de rozamiento sería una. Yo podría calcular la fuerza de rozamiento como el coeficiente de rozamiento por la normal, Sí. pero no es real. O sea, ¿por qué? Porque si la porque fuerza tiene todo aplicada... ese rango para trabajar. Claro, pero de todas formas, esto me da un coeficiente de rozamiento estático que es constante, supóngase 0,7. Ahora, si yo digo que el ingeniero masón pesa 60 kilos por 0,7, no, pero dejamos un poco. Perdón, 60 kilos por 0,7 como fuerza de rozamiento me da 42 kilos, ¿no? O sea que cuando. O sea, Pero esa es la que están ejerciendo. sería la máxima que yo podría ejercer cuando se estaría por romper el equilibrio. Ahí está. Estaríamos acá. Si yo hago una fuerza de 20, la fuerza de rozamiento no es 42 kilos. No, ya. Será 20 kilos igual a la fuerza aplicada. Ah. Cuando hago acá es 40 igual a la fuerza aplicada. Cuando llego acá estoy en 42 y estoy a punto de generar ese movimiento. Cuando la fuerza es mayor que 0,42 y si yo logro velocidad constante, quiere decir que la fuerza de rozamiento cae el coeficiente de rozamiento, supónganse a 0,5, entonces la fuerza ahora va a ser 60 kilos por 0,5, lo cual me estaría dando 30 kilos. Y si yo logro que la fuerza aplicada mía sea igual a los 30 kilos, entonces me voy a estar moviendo con velocidad constante. ¿Sí? Perfecto. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no es cierto?, como
referencia y todo viene a lo que sería simplemente el origen de la fuerza. O sea, cuáles son las fuerzas en conclusión que nosotros estuvimos viendo y que nosotros ahora vamos a seguir viendo. Y fíjense todo el detalle que estamos trabajando, cómo con las cuestiones energéticas lo vamos a resolver y lo vamos a resolver mucho más sencillo, sin tanta complejidad desde el punto de vista de la resolución. O sea, ¿por qué? Porque la energía, ¿no es cierto?, y el trabajo realizado, de alguna manera son magnitudes que son, no de alguna manera, son magnitudes que son escalares. Entonces, al ser escalar, es distinto el comportamiento que al trabajar nosotros con magnitudes que son vectoriales. Entonces, eso me va a facilitar a mí la resolución de sistemas que son mucho más complejos al momento de poder resolverlo desde el punto de vista de la dinámica. ¿Sí? Cuando usted quiera, no se va, yo ya lo he visto que está con su cartera. Chao, profe. Dale, miércoles nos vemos. Sergito. Va a empujar un vehículo Porque ya ya- y al principio es como que cuesta, hay que romper eso cuesta levantarse temprano. El coeficiente de la cama. Pesan mucho los 236 huesos que tengo en el cuerpo. ¿Qué dijiste, Alejandro? Dice que vos dijiste que son los mismos coeficientes. Que es, todos parten del mismo, o sea, no es el mismo coeficiente. En teoría, toda la primera parte es un coeficiente que se va adaptando hasta que superas la fuerza, es el máximo del coeficiente, y a partir de ahí cae. Ahí es el quiebre, digamos. El coeficiente es constante. Claro. Vale, supónganse como yo sacaba de 0,7. Pero 0,7 me vale en este punto. Digamos, es el máximo. Porque en realidad esta fuerza de rozamiento en este periodo depende de la fuerza aplicada. Tienes razón. No es el coeficiente, es la fuerza que termina resultando. Cuando llega a los 1000 newton, ahí recién empieza a Aplicar. Si yo apliqué 1000, no se mueve. Si apliqué 500, no se mueve. ¿Tenés más agua? Si apliqué 2001, ya ahí vamos a romper y se va a empezar a mover. Y empieza a actuar el coeficiente cinético. Igualito como el parcial. ¿Cómo era el parcial? Yo eso es lo que me decía Sergio Duarte antes de irse. Me dice, pero no van a entender. Yo digo, yo apuesto a que sí, porque es bien conceptual. Vamos a ponerle todas las fichas que han resuelto todo como corresponde. Claro, el coeficiente cinético es cuando ya están la cubierta, como decía recién Leo, ya calentaron, ya se pone el movimiento. De la tierra. Se mantiene con velocidad constante. Y también a lo largo del tiempo, si vos te pones a ver a los de Fórmula 1 cuando corren, entonces obviamente eso va alterándose a medida que van calentando la cubierta. Cuando vuelven de nuevo a cambiar la cubierta, vuelven a arrancar de nuevo con una mayor fuerza de fricción al comienzo, hasta que no se calientan y van tomando la temperatura que supuestamente es la ideal para que no se muevan. Ahora Pero ya, sí. ahora ya no así, ahora calienta las ruedas, eso era. Claro, bueno, y la tienen cubierta, Sí, todo, entonces, bueno, pero de todas formas también hasta que Modifi- ruedan van cambiando. Van cambiando. A medida que hay desgaste va cambiando. También. la física se ocupa en todo. Claro, es la base de... Para eso estamos nosotros, porque si no, ¿de qué viviríamos nosotros? Eso. Bueno, entonces, decíamos, ¿no es cierto?, esto para ver un poquito lo que serían los orígenes de la fuerza. Y después, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con la conservación de la energía mecánica. A ver, ¿quién me dice qué es la energía mecánica? Antes sin haber sabido nada. Hay algunos que deberían saber. Acá. Sin haber No, por eso, si estás sin saber nada, por eso. Es una fuerza. ¿Qué sería la energía mecánica? Una fuerza. A ver los que vinieron del Nacional, que saben todo. Colegio Nacional, ¿no? ¿No hay nadie del Colegio Nacional? Y si hay algunos se esconden más para que no vean. A ver si hay cosas que me toca a mí. Bien. De todas formas eso vamos a avanzar, pero básicamente la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Con la salvedad que cuando hablamos de energía potencial no hablamos solamente de la energía potencial gravitatoria, sino que también interviene la energía potencial elástica, que es la que nosotros vamos a trabajar acá.
Y vamos a hablar con sistemas que son conservativos, por eso van a aparecer las fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas o disipativas, como la quieran llamar. Vamos a analizar lo que es el centro de masa, el movimiento del centro de masa, conservación del momento lineal, que el momento lineal nosotros ya lo hemos definido, ya hemos visto el momento lineal. Cuando definimos la segunda ley de Newton yo ya se lo presenté al momento lineal. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de que la segunda ley de Newton decíamos que fuerza era igual a masa por aceleración y que la aceleración la podíamos poner como la variación de velocidad en función del tiempo, habíamos dicho que la variación de masa por velocidad, como la masa es constante, lo poníamos adentro del signo de variación sobre el tiempo. Y entonces esto, el producto de M por B, P era M por B, que es la cantidad de movimiento lineal. Esto ya lo presentamos rápido la otra vuelta cuando trabajamos con la segunda ley de Newton. Por las caras que veo parece masa, que no, masa por velocidad. Lo que masa por velocidad. Por las caras que veo es como que no se acuerdan, pero bueno, hubo una presentación rápida de este concepto. Entonces ahora sí lo vamos a trabajar más, ¿no es cierto?, con lo que sería la parte de conservación del momento lineal, que es el principio básico para poder trabajar el tema de colisiones. Entonces, con la parte energética más la parte, digamos, ¿no es cierto?, de el momento lineal, podemos definir los tipos de colisiones. O sea, si es una colisión elástica, si es una colisión plástica o, digamos, una colisión, digamos, ¿no es cierto?, perfectamente plana. Básicamente, o como distintos autores que pueden definir el mismo. Bien, hasta acá la presentación de lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, en estas 2 semanas, 3 semanas que vamos a tener por adelante. Para la introducción del concepto, ¿no es cierto?, fíjense lo que yo les pongo acá, que es lo que nosotros ustedes ya conocen esto sin que yo haga ningún tipo de tratamiento. Concepto de posición, concepto de velocidad, concepto de aceleración y concepto de fuerza. Son conceptos por ustedes ya, ¿no es cierto?, conocidos al respecto. Todo ello, ¿no es cierto?, son los que me permitieron a mí, a lo largo de este movimiento, a lo largo de esta parte del año, poder analizar justamente los movimientos de todos los objetos. Y ustedes lo pueden llegar a analizar justamente a esos objetos, ¿no es cierto?, sí, sabiendo, por ejemplo, cuál es la posición que tiene, con qué velocidad se mueve, si la velocidad cambia o no, si tiene una fuerza neta distinta de cero o no, ¿no es cierto? Todo eso son los conceptos, fíjense todo lo que ustedes ya saben. O sea que yo ya tranquilamente les puedo dar a ustedes la resolución de cualquier cosa y ustedes me tienen que resolver de cualquier sistema mecánico y ustedes tienen que poder resolverme en función del concepto nada más, de lo que básicamente nosotros estamos llevando adelante. Entonces, estos elementos me permiten a mí analizar el movimiento en cualquiera de los casos de los distintos cuerpos. Y a partir de eso, se fueron el patota, vinieron los 4 y se fueron los 4 del patota. Eso que no empezó el mundial todavía, ¿qué va a hacer cuando empiece el mundial? Acabo de proyectar por vía internet. El ingeniero Gómez va a traer su computadora porque tiene una de 4K, no sé qué tiene la computadora. Bien, entonces. ¿Vamos al yate? Sí, vamos a empezar a ver la ceremonia de. Encima en el Discovery todo el día. ¿Sí? No, Yo lo que canso todos los días el partido de Argentina con Alemania, pero cuando en el 86, cuando salimos campeones. Ese vale la pena verlo, pues sabés cómo lo resultado final. Después del otro ya. Bien, entonces, estamos en condiciones de poder arrancar con nuestro concepto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, trabajar esos modelos como nuevos modelos, ¿no es cierto?, a partir de la resolución de esos problemas. O sea, nosotros vimos y ya habíamos planteado, inclusive en algunos casos, que para poder resolver una situación cualquiera,
O sea, supónganse, aprovechando el ejemplo, No, mi hermano, sí voy. ¿Qué pasó? ¿Te has querido explicar? ¿No quería explicar vos? ¿Cómo anda esto? ¿Cómo anda bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trineo, donde vaya cierta persona sentada en el trineo y es tirado, ¿no es cierto?, por una determinada persona cualquiera. Entonces yo puedo tener que, si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre, puedo tener la fuerza de rozamiento, tengo una fuerza acá que me va su componente me lo va a ayudar a tirar, o sea, tengo obviamente el valor y puedo tener que esto se desplaza a una cierta distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos las ecuaciones de movimiento cuando la fuerza esta es distinta de cero, la suma, o sea, cuando la fuerza neta es distinta de cero, es distinta de cero, ¿qué va a pasar? Voy a tener un movimiento acelerado. Entonces va a aparecer, ¿no es cierto?, justamente una vinculación con lo que sería el movimiento que no va a ser igual a cero. O sea, que no va a ser constante. No creo que no sea igual a cero. Entonces, ahí podríamos tener una situación donde yo trabajaría con las ecuaciones de fuerza de rozamiento, la fuerza neta, movimiento de velocidad en función del tiempo con movimiento variado, o la disposición en función del tiempo también con movimiento variado. A medida que pasa le vamos agregando un poquito más el análisis, digamos. Ya estamos cerrando hasta acá, llegamos para agregarle, después le vamos a agregar un poquito más, pero hasta acá, digamos, más o menos tenemos ya todo. Por eso le decía yo, o sea, cuando nosotros utilizamos esa unidad 3, ahí está el nudo de la física. Fíjense, ¿qué pasaría si la fuerza neta es igual a cero? ¿Qué pasaría con el trineo? Podríamos hacer el cálculo y vamos a hacer lo mismo. Porque ahora la diferencia va a ser que esta componente de la fuerza va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Entonces plantearemos la primera ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a cero. Trabajaremos con la fuerza de rozamiento como mu por la normal. Trabajaremos con las ecuaciones de velocidad como un movimiento uniforme. Entonces el espacio recorrido me permitirá sacar, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tiempo que tardó en recorrer, o bien, digamos, ¿no es cierto?, con la velocidad que puedo calcular, poder saber cuántos metros va a recorrer en 10 segundos. Son distintas opciones que tenemos, pero todo a partir, ¿no es cierto?, de las ecuaciones que nosotros estamos manejando, estamos llevando adelante en función de este movimiento. Entonces, esos son los nuevos conceptos que decimos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, necesitamos iniciar, o sea, trabajar con lo que sería el concepto de energía. Y como elemento fundamental, básico, prioritario, decimos, ¿no es cierto?, que en todo proceso físico del universo, no solamente estamos hablando, por eso hablamos de la física newtoniana, que trabaja, ¿no es cierto?, para lo que serían todos los modelos mecánicos básicos, pero también comprende la ley de gravitación universal de los sistemas donde tenemos el universo, ¿no es cierto? Siempre lo que va a haber, ¿no es cierto?, una transferencia o transformación de energía. Nunca hay, digamos, ¿no es cierto?, lo que sería, ¿cierto?, una generación, no aparece la energía de la nada, sino que aparece, ¿no es cierto?, porque hay una transferencia o hay una transformación de energía. Yo, para poder venir, digamos, a clase y poder subir la escalera, tuve que haber ingerido alimentos. O sea, la energía, ¿no es cierto?, que ingerí, ¿no es cierto?, hace que yo pueda, ¿no es cierto?, realizar el trabajo de subir las escaleras, gastar energía, ¿no es cierto?, en realizar cualquier tipo de actividad. Energía mentales también, digamos, o sea, son siempre transformaciones de lo que serían los distintos tipos de energía a los cuales hacemos referencia, ¿no? Entonces se puede aplicar a cualquier elemento, ¿no es cierto?, sin recurrir a las leyes de Newton, que es lo que nosotros queremos decir. O sea, yo puedo resolver
este sistema a partir de obviar, digamos, ¿no es cierto?, de trabajar con las leyes de Newton. Y trabajar con las leyes de Newton no solamente significa no trabajar con las leyes de las 3 leyes de Newton, sino que eso me arrastra, ¿no es cierto?, lo de posición, velocidad y aceleración. Entonces, si yo puedo trabajar con el concepto energético, quiere decir que voy a poder resolver, ¿no es cierto?, esta situación problemática que se me presenta. Sí. Una pregunta, entonces lo primero que dijo recién significa en simples palabras que no se puede crear energía, digamos. Claro, siempre se transforma. Hay una transferencia de alguien a otra persona a partir de la transferencia, o bien hay una transformación de lo que sería, digamos, la comida, por ejemplo, que uno ingiere. Después, cuando yo ando todo el día, estoy consumiendo esa energía. Por eso después tengo que comer de nuevo para poder seguir gastando energía. Y la energía no solamente se gasta en correr, caminar, subir, sino también cuando uno está pensando, ¿no? O sea, también hay un gasto también energético desde el punto de vista de cuando uno está generando algún tipo de idea. Por eso hablamos, nosotros todo eso lo vamos a trasladar básicamente o fundamentalmente a lo que serían los sistemas dinámicos, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, ingeniero, iba a decir algo usted que... Eso tiene que ver con la ley esa, la famosa de que no se crea ni se destruye energía finita. La primera ley del universo. La ley fundamental. Sí, fundamental. Es el libro gordo de PTT. Me encanta. Él te conoce todo de la física. Vos le preguntás, índice 4, hablame, pimba. Y si no te mientes, por lo No, muy buen vendedor. ¿Verdad? Bueno, entonces, este concepto, digamos, ¿no es cierto?, es lo que a mí me permite resolver muchos problemas que nosotros hasta ahora no lo hemos planteado. O sea, por ejemplo, nosotros vimos el concepto de la fuerza variable, lo vimos como concepto, pero no hemos resuelto problemas desde el punto de vista de las fuerzas variables. Es más, si yo hoy le pediría a ustedes que resuelvan cómo es la variación de una fuerza variable, ustedes no lo resolverían o tendrían, digamos, para determinármela de forma puntual, pero no me resolverían cómo es la variación de toda la fuerza. Según el problema lo googleo. Exacto, lo busco al profe Jorge, que me dé una mano. No, si el profe Jorge es el que le prepara a mis hijos, así que yo lo conozco. Entonces, cuando trabajamos, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, por ejemplo, uno de los tipos de la fuerza variable que nosotros ya vimos y que no ejercitamos y que ahora vamos a empezar a ejercitar, pero más desde el punto de vista de lo que sería la parte de resolución energética, la fuerza elástica. Es una de las tantas fuerzas variables a las cuales nosotros podemos trabajar. Para que nosotros tenemos que ver, digamos, ¿no es cierto?, cuando nosotros analizamos esto, tenemos que ver que en general nosotros hablamos de distintos tipos de elementos. Y vuelvo a lo que nosotros trabajamos ya y ya hemos visto cuando hemos hecho una resolución de alguna cuestión y en el cual a ustedes se les planteó la duda y no lo pudimos resolver nunca. No es por mí. Bueno, entonces si yo tenía estos cuerpos, por ejemplo, si yo tengo este cuerpo, este sistema, yo puedo decir que mi sistema es todo esto. ¿Sí? Bien. Y el ambiente, digamos, o lo que está fuera del sistema, sería, ¿no es cierto?, lo que me provoca el movimiento, como podrían ser las acciones gravitacionales que tengo en este sistema. Y entonces yo puedo analizar lo que pasa como un sistema total, sin importarme, ¿no es cierto?, vuelvo a insistir, lo que pasa adentro. Entonces yo defino que el sistema mío es el sistema de
3 bloques unidos por esas cuerdas y puedo calcular la aceleración debido a que el ambiente, o sea, hablamos de un sistema, un ambiente, y obviamente estamos hablando de la frontera también. Son conceptos que ustedes conocen porque ustedes están estudiando sistemas, digamos. Aparte del límite. Exactamente. Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos también en la física. Aplicamos en la física. Porque si no, si yo no tengo claramente definido el sistema, es lo que pasaba cuando hablábamos de las tensiones. ¿Qué pasa? Si yo ya defino el cuerpo M1, entonces ya me cambia el sistema que yo estoy analizando. Porque ahora pasó a ser el bloque mi sistema y las acciones serían las que están en el ambiente. Las cuestiones externas, claro. Exactamente, que serían las condiciones externas. Entonces esas son la importancia de poder analizar estos distintos tipos de acciones que se dan. Entonces no necesariamente siempre voy a tener que hacer, ¿no es cierto?, justamente este análisis. Pero sí es importante saber que nosotros podemos trabajarlo siempre, o sea, cuando yo hago el análisis físico, fíjese hasta dónde es importante la parte de sistemas que ustedes ven, ¿no? O sea, cuando yo hago un análisis físico, o sea, por más que yo sea físico, tengo que saber a qué estoy refiriéndome, cuál es mi sistema. Si yo no tengo claro cuál es mi sistema, voy a hacer un cálculo que seguramente va a ser erróneo, porque no tengo claro, ¿no es cierto?, dónde termina mi sistema y cuáles son las acciones que están actuando del ambiente hacia mi sistema. ¿Se entiende esto que yo les digo, no? O sea, eso, digamos, exactamente, eso es, digamos, fundamental, porque cuando yo hicieron todo esto y a mí me dicen, no, pero tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre 1, tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre 2, diagrama del cuerpo libre 3, ¿por qué? ¿Por qué? Para limitar el sistema que voy a trabajar, que voy a analizar. Porque si yo, ¿qué es lo que me pide? Exactamente, ¿qué me pide el problema? ¿Qué me pide el problema? Si el problema me pide ¿cuál es la aceleración del sistema? No hace falta, todo junto. Yo trabajo con todo esto y defino ahí mi sistema. Ahora, si me dice cuál es la tensión que se genera en el cuerpo, entonces ahí cambio mi sistema. O sea, a eso es lo que nosotros vamos y por eso decíamos, ¿no es cierto?, que cuando nosotros trabajamos con los distintos tipos de conceptos tenemos que definir ese sistema. Y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando ya específicamente de lo que es la parte física a la cual nosotros hacemos referencia, yo tengo que, para que un sistema pueda ser válido, ¿no es cierto?, necesito que tiene que ser un objeto o una partícula. Esto puede ser un objeto, puede ser una partícula. Esto puede ser, porque nosotros es lo que decíamos desde el principio. Nosotros hablamos de un automóvil que se mueve, ¿no es cierto?, a velocidad constante. Sí, estamos considerándolo como una partícula. Y si yo me voy a analizar el automóvil, es como que tuviese muchas componentes, ¿no es cierto?, muchas partículas. Muchos elementos, digamos. Claro, pero el sistema lo definimos ahí. Entonces nosotros decimos que esa es nuestra partícula que estamos haciendo el análisis del punto de vista. Ahora, si yo quiero decir sobre ese auto, voy a analizar una válvula, ese sería mi sistema, digamos. Ahí cambiamos, ¿no es cierto?, a un sistema interior. Ajá. Exactamente. Entonces, eso, digamos, ser una colección de objetos o partículas. Estamos hablando del segundo caso en el cual nosotros... Es que le pasa que le está fallando el termostato. Lo llamó Coqui y se puso violento. ¿Qué te dijo Coqui? Que pague lo que debe. Bien, ser una región del espacio, que ahí hablamos del caso de la válvula. Claro. Por ejemplo, yo estoy hablando de todo el auto y la válvula, el motor, es una región del espacio al cual nosotros estamos vinculando con respecto a ese sistema. O bien, ¿no es cierto?, variar de tamaño y forma al cual, ¿no es cierto?, el sistema en que nosotros estamos trabajando. Variar de tamaño y forma es simplemente, ¿no es cierto?, poner o trabajar, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, un neumático, por ejemplo, donde tenemos un tamaño y forma cuando está inflado y lo desinflamos y tiene otro tamaño y otra forma.
y tiene otras consecuencias físicas con respecto a la aplicación de esto. Entonces, esto es genérico lo que yo le estoy contando, simplemente como para que ustedes vean por ahí, ¿no es cierto?, una vinculación, una relación con lo que estamos trabajando. Y que ese sistema, en definitiva, todo lo que la complejidad que puede tener cuando yo lo voy hacia el adentro, voy hacia la fuerza, ¿no es cierto?, voy hacia el desplazamiento. Y todo eso lo vamos a poder simplificar. Entonces, la frontera del sistema divide el universo entre un sistema y un lado, ¿no es cierto?, cualquiera. O sea, lo vuelvo a poner, ¿no es cierto?, pero nada más que frontera es lo que hablamos de límite. De límite, exactamente. ¿Se entiende? O sea, esta parte, digamos, más que nada es como para que ustedes vean, digamos, ¿no es cierto?, que la física también es sistémica desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su análisis. Y es importante que la identifique como tal, porque si no, ¿no es cierto?, podemos cometer muchos errores. Podemos cometer muchos errores, y errores muy importantes. El ingeniero tiene siempre anécdotas de errores. El otro día ¿alguna experiencia? El otro día, ¿qué era? Del universo, del satélite, del planeta, del cohete, no sé qué, que le erraron pero esa era magnitud, no me acuerdo. Sí, tenía la mar polar, la sonda polar que iba a transmitir en vivo y todo el aterrizaje. Tenía un software distinto de varios países. Y en vez de ponerlo en forma universal, se olvidaron de traspasarlo, ¿no? ¿Fue? En vez del sistema internacional tenía Claro, el pulgada se hizo bosta. Fíjense hasta dónde, ¿no es cierto? ¿Y eso qué sería dentro de esto? Sería una región del espacio, de repente podremos considerar como una región del espacio porque es una equivocación hacia adentro del sistema. Porque todo el sistema se tendría que estar desplazando, ¿no es cierto?, de alguna manera, y el comportamiento fue distinto. Pero no porque se haya hecho errado en los cálculos que se hicieron. No, sí. Después te doy un ejemplo, sí me acordé de la película esa del Rescate en Marte, que se va al vago y se le ocurre una idea y la calculadora enorme. Bueno, es tan complejo todo el sistema solar y el movimiento de los planetas y todo que se necesita una máquina muy potente para hacer el cambio de energía, por ejemplo, que hacía la suposición en esa película. Ahí está un ejemplo. Bien. Claro, todo esas cuestiones son importantes, ¿no es cierto? O sea, y por ahí lo que, más que nada en esta diapositiva, resaltarlo desde ese punto de vista, como para que ustedes vean, ¿no es cierto?, justamente un poco la utilidad, digamos, o lo que se plantea, y cómo, digamos, se cometen errores justamente por no hacerlo adecuadamente, ¿no? Bien, seguimos. Y ahora vamos a introducirnos al trabajo. O sea, antes de hablar de energía, yo primero tengo que hablar de trabajo. Vieron que nosotros hablamos de transferencia o transformaciones. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a identificar es que cuando yo realizo un trabajo, en general voy a estar transformando ese trabajo en algún tipo de energía. Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo cuando estoy haciendo algún tipo de trabajo, lo que estoy haciendo es, a ese trabajo lo estoy convirtiendo en una energía. O sea, si yo levanto la mochila y la pongo acá arriba, estoy haciendo un trabajo y ese trabajo, ¿no es cierto?, se transformó en energía. Ahora la mochila tiene una energía que es capaz de entregar al sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, la mochila en nuestro universo, en nuestro sistema. Hicimos una acción externa del sistema, salió del ambiente, se la levantó. Ahora la mochila, como sistema, logró, a partir de ese trabajo externo, afuera, pudo lograr, ¿no es cierto?, de tener una cierta energía. Claro. Esa energía está disponible en la mochila para poder entregarla en cualquier momento.
Acá, no, ya varios termos tenemos acá. De experiencia. Es que te rompes el termo. Pero en física nomás vienen a romper los termos. No, agarrale, pegale directamente, porque no puede ser, él es el que rompió. Él. Pasa que es todo experimental, probamos una y otra vez así. ¿Quieren venir a la clase de física para demostrar todas las experiencias, cómo se dan? Volcamos todo. Para que vean que todo se cumple, la ley de gravitación universal. Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Una pregunta. Sí. ¿Del termo o no? Porque el termo... Comprate Stanley. Está con ella ahora. Pero saliendo de la cosa, Sí. tipo, la mochila ahora tiene supuestamente energía potencial, ¿no? Sí, sí. Porque cuando se la levantó tenía energía cinética, ¿puede ser? No necesariamente, porque eso también depende de cómo se realiza ese trabajo, que es lo que nosotros vamos a realizar ahora, vamos a ver ahora. Nosotros siempre el trabajo lo realizamos de manera tal que lo compensamos, la acción externa, con la acción interna que tiene el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Alejandro la levantó con una fuerza que sea igual al peso de la mochila. Entonces hace que la fuerza neta, justamente, en ese sistema sea cero. Si la fuerza neta es cero, entonces no hay, digamos, ¿no es cierto?, un cambio de velocidad. La velocidad se mantiene constante en la velocidad que se levanta. En el momento en que vos lo estás levantando, le puedes decir que tiene una energía cinética, digamos. Pero la energía cinética esa es constante, se mantiene constante. Entonces, cuando la reposó ahí, digamos, la puso ahí, entonces, ¿qué pasó? Se transformó todo eso en un cambio de nivel que hace, ¿no es cierto?, que tenga energía potencial. Ahora, cuando la suelte, cuando la activemos hacia abajo, entonces ahí sí, esa energía potencial se va a transformar en cinética. Es que supuestamente, tipo, no, es así. Tipo, cuando hay toda energía potencial, no hay nada de energía cinética. ¿Puede ser así? No necesariamente. Puede haber combinación de los dos. Es más, en los sistemas mecánicos en general, los que nosotros vamos a ver, siempre, generalmente toda la energía potencial la transformamos en energía cinética, o toda la energía cinética la transformamos en energía potencial. Pero en todos los puntos yo voy a tener combinación de energía cinética y energía potencial. A medida que voy perdiendo energía potencial, voy ganando energía cinética. A medida que se hace mayor todavía, voy perdiendo más energía potencial y voy ganando más energía cinética. Eso es el concepto de energía mecánica que habíamos hablado, nosotros, al cual nosotros hablamos de que se mantiene constante. ¿Sí? Muchas gracias por... pero está bien, digamos, esa es la idea, para que ustedes también vayan comprendiendo y se vayan haciendo las preguntas para poder resolverlas. O sea, ese es un poquito la idea de todo. O sea, ese sería por ejemplo, para hacerlo... Sí. Ese sería el principio que, por ejemplo, cuando hay la combustión dentro de un pistón, ese levanta. Ese pistón que levanta es el que está comprimiendo el otro, entonces hay una energía que se comparte en el mismo sistema. El sistema y que se transfiere al cigüeñal, sería. Exactamente. Sí. Y eso, digamos, va generando combustión en uno y combustión en otro, hace rotar un volante, ese volante transmite a las distintas ruedas y eso genera el movimiento, básicamente. O sea, Sí. yo dentro de eso puedo rasgos. estudiar el espacio que a mí me interese. O puede ser el movimiento del cigüeñal o puede ser la combustión interna dentro de los distintos cilindros, como se va dando secuencialmente. Perfecto. O sea, esos son justamente los distintos sistemas. En todos los casos, yo siempre voy a ir teniendo transformaciones de energía. Energía, si quieren, energía rápido y sin pensarlo mucho. Entonces, una energía química, o sea, La combustión. la combustión es lo que sería, ¿no es cierto?, una energía cinética rotacional. Y eso se puede transformar en una energía traslacional, digamos, cinética traslacional. O sea, cinética rotacional hablamos porque hablamos del volante, ¿no es cierto?, que eso después transmite a la rueda, también una energía cinética rotacional a la rueda, pero que hacen que el vehículo se transforme en una traslacional.
¿no es cierto? O sea, básicamente como para Perfecto. hacer una explicación rápida nomás. Sí, sí, perfecto, se entendió. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces ahora vamos a empezar a ver, ¿no es cierto?, el trabajo realizado, y en el primer caso hablamos de una fuerza constante, ¿sí? Entonces, de manera general vamos a definir el trabajo como cualquier actividad que se requiere, ¿no es cierto?, una actividad, esto que hablamos hoy, muscular o mental. O sea, hacer un trabajo, o sea, cuando yo estoy estudiando estoy haciendo un trabajo, estoy gastando energía, ¿no es cierto?, de alguna manera. Cuando levanto algo, también estoy haciendo un trabajo porque estoy haciendo un desgaste muscular. O sea, es en forma genérica como para entender qué es lo que es el trabajo, porque yo sé que es algo que ustedes no tienen en el vocabulario de ustedes. Entonces no saben lo que es el trabajo. Pero en realidad, ¿no es cierto?, lo que decimos, o sea, para esquematizar, o sea, para hacer una simplificación, ¿no es cierto?, lo mejor que hacemos para entender es justamente de esa manera. Bien, entonces, cuando empujamos o arrastramos un cuerpo en algún momento, el carro se desplazará. Entonces decimos que estamos realizando un trabajo. Lo que hablábamos hoy con el ingeniero Mazón. O sea, yo, ¿no es cierto?, hago un trabajo cuando ¿qué? Estoy empujando este carro o este banco y este banco se desplaza. Entonces ahí estoy realizando un trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay de alguna manera una fuerza, una acción sobre el cuerpo y el cuerpo se tiene que desplazar. Son las condiciones que se dan para que se pueda realizar un trabajo. ¿Sí? Entonces, para poder realizar trabajo se tienen que cumplir estas cuestiones, digamos. O sea, primero tiene que haber una fuerza, no es primero, tienen que cumplirse las condiciones en general, porque no es que si yo aplico una fuerza ya hay trabajo, no. O sea, se tiene que haber una fuerza, pero la fuerza tiene que estar actuando durante el desplazamiento del cuerpo durante cierta distancia. Entonces, si yo hago la fuerza y esto no se mueve, no hay trabajo. Si hago la fuerza, ¿no es cierto?, y esto se desplaza, entonces ahí sí estamos realizando trabajo. Y la fuerza debe tener componente a lo largo del desplazamiento. ¿Por qué? Yo puedo tener una fuerza aplicada hacia el centro del banco, hacia el piso, y no va a haber desplazamiento. Entonces esa fuerza aplicada no va a producir trabajo. Entonces por eso decimos que estos tres elementos se dan. O sea, tiene que haber una fuerza aplicada. Esa fuerza aplicada no puede ser en cualquier dirección. O sea, podría ser en cualquier dirección siempre y cuando que no sea perpendicular al desplazamiento. O sea, a la posibilidad de desplazarse. Después, ¿no es cierto?, a partir de esa combinación, que yo lo puedo hacer más horizontal, lo puedo hacer más vertical, siempre voy a tener una componente de esa fuerza que vaya en el sentido del desplazamiento y entonces me permita poder tener, ¿no es cierto?, un trabajo realizado. ¿Sí? Si tenemos una mochila sin que la mochila se mueva, ¿no hay trabajo? No hay trabajo. Exactamente. O sea, por más que vos te estés cansando, digamos, no hay trabajo. Eso es lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando decimos, ¿no es cierto?, que yo estoy transportando un maletín, yo me voy desplazando y yo pregunto el trabajo realizado por el maletín y el maletín no se realiza ningún trabajo. O sea, ¿por qué? Porque me estoy desplazando soy yo y el maletín, que es el sistema que yo estoy realizando, la acción que está actuando sobre el maletín es la fuerza gravitacional y la fuerza de mi mano para que yo, ¿no es cierto?, el maletín no se me caiga. Entonces, por más que yo me desplace en este sentido, la fuerza está en el sentido contrario. Ahora, si yo lo levanto al maletín, entonces ahí sí estaré realizando un trabajo. Que puedo realizar el trabajo desde el punto de vista de la fuerza externa, ¿no es cierto?, que entonces coincide la dirección de la fuerza con el desplazamiento y entonces hablamos de un trabajo positivo. Ahora, si yo analizo el trabajo realizado por la fuerza peso del maletín, entonces la fuerza peso del maletín va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces ahí estamos hablando de un trabajo negativo.
¿Cómo se me fue el ala esta izquierda? Se me fue descompensar. Ah, volviste. Me imagino. ¿Qué te olvidaste? ¿Viste? ¿Estaba lloviendo? No, todavía. Estaba dominando. Chao, hasta luego. Entonces son, digamos, ¿no es cierto?, los elementos que hacen o que conforman el trabajo, positivo o negativo. Obviamente ahora vamos a ver un poquito más, pero vamos a decir que todo trabajo es positivo cuando el sentido de la fuerza coincide con el sentido del desplazamiento. Y obviamente un trabajo negativo es cuando el sentido de la fuerza no coincide con el sentido del desplazamiento. En el tema de la maleta, la fuerza no sería la de la maleta, sino la de ustedes. Coincidiría con el desplazamiento, pero desde el punto de referencia de ustedes, la maleta sigue igual, sigue en el mismo lugar. Claro, a ver, dos situaciones. Si yo me desplazo en este sentido y no lo estoy realizando fuerza, entonces no hay trabajo. Ni de mi brazo, ni del peso del maletín. Estamos analizando el maletín como un sistema, ¿cierto? Entonces no hay trabajo. Ahora, si yo lo levanto y quiero analizar el trabajo realizado por mi brazo, o sea, la fuerza que yo hago hacia el sistema, entonces hablamos de un trabajo positivo, porque estoy haciendo la fuerza yo y estoy levantando el maletín en el sentido que estoy haciendo la fuerza. Entonces es el trabajo positivo. Pero en ese mismo movimiento a mí me puede interesar no analizar el trabajo realizado por mí, sino el trabajo que realiza la fuerza peso del maletín. Entonces la fuerza peso del maletín va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces en ese caso la fuerza peso, el desplazamiento, ¿no es cierto?, sería de para arriba, digamos, y la fuerza peso hacia abajo. Entonces no coincide en el sentido, entonces hablamos de un trabajo negativo. ¿Está? Pero tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento no podemos hablar de trabajo. Una preguntita. Sí. Siguiendo con ese mismo análisis Sí. que hizo. El maletín estaría entonces haciendo un trabajo negativo, pero el brazo estaría haciendo, solo el brazo estaría haciendo el trabajo positivo probablemente. Claro, claro. Por eso es importante, digamos, y volvemos de nuevo al concepto del sistema, ¿no es cierto? Porque yo si analizo el maletín, propiamente dicho, tanto la acción externa como la acción peso son acciones que están de la frontera o en el límite hacia afuera. Entonces, si yo lo levanto a esto, si yo digo que mi desplazamiento viene así, mi delta ahí, supongamos, va en este sentido, la única que está quedando dos me están quedando. No te vayas, chavo. Entonces, si yo tengo un desplazamiento vertical y estoy analizando la fuerza externa, entonces en este sentido estamos hablando de un trabajo positivo. Pero si analizo el peso del maletín, ¿no es cierto?, con el desplazamiento que tengo acá, sería, ¿no es cierto?, un trabajo negativo. Y obviamente, si ambas fuerzas, que es lo que me preguntaban hoy, no me acuerdo, creo que cuando sacamos el tema de tuyo, si ambas fuerzas que yo las realizo, o sea, si esta fuerza de tal manera que esto se mueva con velocidad constante, ¿cuál sería el trabajo total o el trabajo neto realizado? Lo de la nota del parcial, del sitio tema. Cero. ¿Por qué? Porque yo tendría, y esto es lo que decíamos también por el tema de la relación energética. Entonces yo no estaría realizando trabajo total. Si hay un trabajo externo y está el trabajo de la fuerza peso, que es para vencerlo. Por eso decimos que entonces si la fuerza neta es igual a cero, esto se mueve a velocidad constante y entonces lo que estamos haciendo es transformar. No hay un cambio de energía cinética, sino hay un cambio solamente de energía potencial. Una pregunta, me estaba quedando en la cabeza, ¿qué pasa si yo dejo caer el maletín? ¿No hay trabajo tampoco? ¿Sí hay? Sí, porque ahí actúa la y acción. el trabajo va a ser positivo porque se está yendo para el centro de la Tierra. Exactamente. Siempre y cuando tenga posibilidad de caer y de dónde hasta dónde cae, ¿no es cierto? Vos estás calculando un desplazamiento y estás calculando la fuerza peso. Si no, fíjate tu enfermo. No sé si el tuyo o de la chica hay reclamo.
¿De quién era el documento? Que está en el centro estudiante y ahora tienen que devolver. No, Ese. era mi termo. Era tuyo. Ahora tenés que dar explicaciones cuando llegue a la casa. Bueno, entonces, trabajo realizado por una fuerza constante. Acá tenemos una aplicación, ¿no es cierto?, lo que sería el trabajo realizado por una fuerza constante. En esta gráfica pueden ver, digamos, ¿no es cierto?, el mismo bloque que a través de una superficie que puede o no tener rozamiento, supongamos en principio que no hay fuerza de rozamiento, tenemos una sola fuerza con un cierto ángulo alfa que se desplaza, y fíjense que el mismo cuerpo lo estamos considerando como una partícula, estamos considerándolo desde este punto de vista. Entonces sufre un desplazamiento de, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero calcular cuál sería el trabajo, entonces sabemos que el trabajo va a ser una cantidad escalar. O sea, se va a definir como un producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Por eso no va a dar una cantidad escalar. Eso ya es una ventaja con respecto a lo que venimos hablando de todas las partes de posición, velocidad, aceleración, fuerza, cantidad de movimiento, que son todas magnitudes que son vectoriales. Entonces la energía es una cantidad, digamos, escalar. Entonces yo la sumo automáticamente o la resto y estoy teniendo, ¿no es cierto?, una cantidad. Entonces eso es una ventaja para poder trabajar en este sistema. Obviamente esta fuerza F tiene una cierta inclinación. Entonces yo siempre, para poder analizar el trabajo realizado a lo largo del desplazamiento, sin importar si esto es, como en este caso, un plano horizontal o sería un plano inclinado, siempre voy a tener que calcular el valor de la fuerza o descomponer esa fuerza en el sentido del desplazamiento. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, en vez de ser una figura así, yo estoy hablando de un plano inclinado donde este cuerpo se está desplazando en este sentido y yo tengo, ¿no es cierto?, una fuerza aplicada así, supongamos una fuerza vertical aplicada sobre este sistema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponerla en una dirección que es, vamos a ponerla acá, paralela al desplazamiento y en otra dirección que va a ser perpendicular. Recuerden que siempre trabajamos con sistemas de eje cartesiano, entonces siempre van a estar formando los 90 grados. Entonces, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es la que me va a producir el trabajo. Ustedes vieron que cuando yo defino el trabajo le dije que la fuerza escalar por la distancia. ¿Cómo se determina la magnitud del producto escalar? ¿Cómo se define el producto escalar? El módulo de fuerza por el módulo de distancia por el coseno del ángulo alfa. Entonces, alfa, como llamemos. Fíjense ustedes que justamente es lo que nosotros estamos trabajando acá. Si yo digo que la fuerza, supongamos que este sea el ángulo alfa, ¿no es cierto? Si yo digo que la fuerza, ¿no es cierto?, a la cual a mí me interesa calcular es justamente la que va en sentido del desplazamiento, entonces F por coseno de alfa me estaría dando esa fuerza. Fuerza por coseno de alfa me estaría dando ese desplazamiento. Por el valor de la distancia. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, por eso definimos el producto escalar como el trabajo realizado. No. Ese no es. No. No, ¿cómo no? Entonces, el trabajo se define con las unidades. El trabajo era En la Joule. fuerza. La fuerza era Newton. El valor del desplazamiento lo medimos en metros. Entonces, Newton por metro me da Joule. ¿Sí? Joule es la unidad de energía. También recuerden, ya que estamos, que nosotros teníamos una sola representación cuando pasábamos de los tres sistemas
de unidades que nosotros vimos. En el sistema técnico, el sistema MKS, que decíamos que, perdón, el sistema internacional, MKS ya me quedé retrasado, y el sistema CGS. Nosotros habíamos sacado esta relación, de que un kilogramo fuerza era igual a 9,8 newton, igual a 980.000 dinas. Yo siempre les dije, les comenté que esta es la única relación que ustedes se deben acordar para cualquiera de los sistemas. O sea, usted termina del cursado de física, yo le digo para pasar de un sistema de unidades al otro, ustedes parten de esta relación y a partir de esa relación me calculan todo lo demás. En el final o donde quieran. Sí. Una pregunta, si yo tomo por ejemplo la gravedad en un parcial. Sí. ¿Se fue Sergio? No, se fue Sergio porque me dijeron que... Y por ejemplo en un parcial tomamos la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado, ¿ahí cambiaría o no cambiaría? En cuanto a la... a ver, cambia la relación, pero en realidad vos tenés que trabajar con esta cuando haces la relación. O sea, pero yo podría decir, digamos, que en realidad estaríamos trabajando con 1 igual a 10 igual a 100.000. Un millón. O la luna, como habíamos dicho con otra gravedad. No, la luna, así te fue con la luna. Pero en realidad yo tendría que estar trabajando con esto. Generalmente cuando hacemos eso de tomar 10 es cuando no vamos a hacer pasaje de unidades y te pedimos para hacer un cálculo rápido. Generalmente. Pero hay libros que te piden, digamos, eso. Pero no te piden pasaje de un sistema al otro. Una amiga. Entonces por ahí realmente... Pero si no tendríamos que trabajar, ¿no es cierto?, con el valor de eso. Bien. El cine. Ahora viene el cine. El partido. Este tengo que ponerlo acá porque algo básico fundamental. Estuvimos viendo la segunda ley de Newton, que si le aplicábamos una fuerza a un objeto, ¿qué le ocurría? Se producía una aceleración en sentido donde iba la fuerza neta, digamos. Bueno, eso quiere decir un cambio de estado, de lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Fernando. Y bueno, por esto yo para un poco el concepto. Entonces, ahora lo que ocurre es que vamos a aplicar una fuerza que ¿qué va a producir? Exacto. Y eso se llama trabajo. Pero va a implicar también un cambio de estado del objeto. De estar en reposo a estar en movimiento. Es decir, cuando yo le aplico la fuerza, puede ser que se compense con el rozamiento que se dice, una velocidad constante o se mueva aceleradamente y haga una trayectoria hasta que se frene o qué sé yo. Entonces, todo eso implica un cambio de estado, que es lo que vamos a tener que ir trabajando y entendiendo a medida que vayamos desarrollando la física. Bueno, te pongo el muñequito. Pero no, la verdad que tengo que salir. No se lo ve. No se lo ve. Ahora el juego arranca el partido, profe. Después. Pero yo lo veo bien acá, ¿por qué no lo ven ustedes? A ver. A ver, tatán. ¿Puedo arrancar de nuevo, profe, que no se escuchó nada? Están hablando. Escuchar. Solo tengo Un problemita de ingeniería. Sí, abajo.
Ahí está, le quedó más ocupado. Me hace acordar de él cuando habla. Con toda la referencia. Eso me preguntaba. Eso es lo que me decían, básicamente lo que me preguntaba mi compañero hoy. O sea, ¿qué pasaba cuando yo estoy arriba? O sea, estoy arriba, no realizo trabajo. Está la fuerza ahí y no hay trabajo porque no hay desplazamiento. Entonces sí gané la energía potencial y cuando se me cayó, ¿no es cierto?, que me golpea, entonces ahí estoy con la energía cinética, digamos, que se me transformó, se trasladó todo a mi pie. Es un buen ejemplo. Hay un proceso, hay energía eléctrica, energía química, porque química por la miocina. Bueno, acá me dice Fernando, Los músculos se están fíjense, tomando cada una de las fuerzas. Claro. cuando- Dale. silencio. Está acá, tiene un estado de energía, en este caso energía. Y cuando lo sube y quedó con la... Tiene un nuevo estado también con una energía potencial. Y esa energía queda, pues, viste que se desestabiliza el sistema, se libera esa energía. También si se cansa el chabón. Bueno, ese es un tema, ¿no? La que tenemos. No, eso justo estábamos hablando, que si uno analiza, por ejemplo, para entrar en detalle Claro. un cuerpo, en por ejemplo, un levantamiento de esta naturaleza, uno lo que está viendo es que hay un montón de procesos en el sistema. Vos tenés energía química, aquí la miocina se contrae en los músculos y esa es elástica. Claro. Y los componentes en I son los que están levantando el cuerpo. Entonces yo tengo todo eso. Una vez que el cuerpo está arriba, todo su peso está como energía cinética. Pero está tensionado acá. Claro, pero yo Energía tengo que mantener. potencial. Claro, energía potencial, perdón. En el otro. Sí, por supuesto. Tengo razón. Claro, pero sí, digamos, ese es básicamente, ¿no es cierto?, El razonamiento. concepto del razonamiento. Pero más que nada es importante porque en ese videíto se describe un poco la síntesis de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, como para poder trabajar, digamos, con todo esto. Bueno, a ver, calculen, la asistencia doy, diría el ingeniero Duarte. Se fue Duarte. A ver. Este es un problema El muy trabajo sencillo. realiza una fuerza de 60 newton al arrastrar al cuerpo una distancia de 50 metros, cuando la fuerza transmitida forma un ángulo de 30 grados alfa. O sea, le damos valores a lo que tenemos. ¿Uno más difícil no había? No. Ahora lo de la asistencia son más difíciles. ¿Por qué? Sencillo. Entonces, ¿Y por qué no toman estos ejercicios en el parcial? Digo, para hacernos Claro. No, más rápido. Claro. no tiene gracia. Nada, cámara. Entonces, en realidad, yo lo que debería hacer, ¿no es cierto? El cuerpo de Es decir, diagrama. Con mi diagrama de cuerpo libre, pensar, digamos, ¿no es cierto?, que yo acá tendría una f de x y acá tendría, ¿no es cierto?, una f de y. ¿Sí? Entonces, este f de x, ¿qué es lo que se calcula? En función del valor de f y del ángulo alfa. Entonces después yo podría calcular el trabajo realizado como f de x por el desplazamiento, por d. Ahora, que sería, ¿no es cierto?, lo que en realidad me está pidiendo. Sí o sí tengo que conocer el ángulo de alfa, digamos. Si yo no tengo el ángulo de alfa, No va a poder calcular. así lo haga la ecuación, quiere despejar y toda la boludez. Claro, porque... Claro, al menos como dice el compañero que la fuerza sea horizontal. Porque es solo eje X, entonces. Claro. De alguna manera ya sabemos que alfa vale 0 o 180 grados. horizontal, pero en la dirección en la que se mueve la
Más que horizontal en el sentido del desplazamiento del cuerpo sería. Porque podría estar en un plano inclinado. Bien, entonces ahora vayamos, ¿no es cierto?, a ver el trabajo realizado por una fuerza constante. Ahora sí quiero que lean y a ver qué hacen. Un cuerpo de 80 kilos se lo desea subir a una altura de 10 metros sobre un plano inclinado de 30 grados respecto a la horizontal. Si se ejerce una fuerza de 700 newton y el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2, bueno, esto... Y bueno, multiplicar la fuerza por el Entonces, rozamiento. ahí tenemos, bueno, ¿y qué nos pide? Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y el trabajo total realizado por todas las fuerzas. Pero encima acá no lo hizo en el plano. No, no, Z. No hay problema que Google no resuelva, boludo. Siempre se va a dar que en un plano inclinado la fuerza peso no va a coincidir con la normal. Acá tengo que recordar el concepto de qué era normal, digamos, ¿no es cierto?, y qué son las tangenciales. Cuando yo tengo un cuerpo que se está moviendo sobre un plano inclinado, los ejes de referencia mío van a ser uno siempre paralelo al desplazamiento y el otro perpendicular al desplazamiento. De esa manera yo me aseguro que puede haber la segunda ley de Newton sobre el lado del eje de las X y la primera ley de Newton seguro sobre el eje de las Y. Aunque sobre el eje de las X podría también existir la primera ley de Newton, ¿sí?, porque se mueve a velocidad constante. Entonces, cuando tenemos esto, siempre el componente del peso va a ser vertical, siempre va a ser hacia el centro de la Tierra. Entonces, en los planos inclinados, en la normal nunca me va a coincidir con el peso. Nunca me va a coincidir con el peso. La normal me coincide con el peso cuando yo estoy en un plano horizontal. Pero cuando No hay estoy otra fuerza. inclinado no. En un plano inclinado no. Entonces por eso tenemos que recurrir a la descomposición de la fuerza. Entonces, el peso lo descompongo en una dirección que es la perpendicular al plano y en otra dirección que es paralela al plano. Entonces me queda un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que tengo acá. ¿Por qué? Porque la horizontal es perpendicular a la vertical y la del plano es perpendicular justamente a la otra por construcción. Entonces, si acá tengo 30, acá tengo 30. Bien. Entonces, a partir de ahí yo planteo para calcular la normal que el coseno de 30 grados en este triángulo es igual al valor de P sub I sobre la hipotenusa, que sería el valor de P. Entonces, P sub I sería, ¿cuál? La vertical. Ahí está. La componente vertical de él quiere que le haga. No, el de arriba. Ah, Ese sí, la X. No, el de abajo. Eso, No. Acá, Ese. este es Ah, sí. No, Bien. este es el fake. Entonces sería P sub I sobre P. Sobre P. Y ahí me está dando recién la normal, digamos. Claro, y yo sé que P sub I en este caso es igual a la normal. Si el 700 Newton hubiese estado inclinado con cierto ángulo, Sería también tendría que considerar en la normal la componente de esa fuerza. Exactamente. Ahí saco la normal. ¿Y después? Y ahí saco la normal y con la normal calculo la fuerza de rozamiento. Que sería el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento generalmente me lo dan en el parcial. 0,2. Que ahí en este caso 0,2. Exacto. Bien. Pregunta para que me quede claro. Entonces, Eso porque soy una negro, vez ¿no? que yo hace P sub I, la normal es P sub I, pero con el sentido opuesto. Exactamente. Perfecto. O sea, yo planteo la normal menos P sub I igual a 0. Primera ley de Newton. Entonces la normal es igual a P sub I. Y el cálculo ese de sumatorio de fuerzas, que es allá. No, esto es obra del ingeniero Ah. Gómez, no me metan a mí.
Arreglarlo con él. No sé lo que hizo él acá. Pero se interpreta acá como que... calculo, sí, el valor del peso X y el valor de la fuerza de rozamiento. Esta parte él la tiene calculada acá. Y él hace la diferencia nomás de acá para sacar una sola fuerza. ¿Qué sería? ¿La fuerza de rozamiento eso? No, sí. No, la fuerza de rozamiento igual a mu por mg por CL30 y px mg por CL30. Claro, porque MG es Acá le falta Newton. MG es el peso. ¿Está? ¿Y el TF qué sería? ¿Qué F? ¿La tensión de fuerza? Arriba de eso, arriba de su dedo. El trabajo de la fuerza. No, hay uno que dice TF, ese. Ahí El está, trabajo. El trabajo de la fuerza. trabajo. Ahí está, ¿qué es? Y él, lo que pasa es que él pone, en vez de poner el X, le pone el H sobre 0,30, que es lo que hicimos ahí. Hicimos esto. En realidad él no le tendría que haber puesto X abajo. Para relacionar, digamos. Para que tener igual. Esto no tendría que ser H, acá tendría que ser X. Y esto sería X. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Sí. El trabajo de PI, no hay trabajo de PI, porque PI es perpendicular al desplazamiento. Claro, si yo le pido que vos me calcules el trabajo de P sub I de la normal, vos me tenés que decir que el trabajo de PI es 0 y el trabajo de la normal es 0. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento en el sentido del eje de la C, con justificación y todo. Cuando yo le digo justifiquen la respuesta, ¿me entiendes? Eso que no salió en valor. ¿Cómo? El peso Un poquito más sí despacio. hay una parte porque el peso X está realizando trabajo. Porque ese sí viene en el sentido del desplazamiento. El peso Y no tiene trabajo. Sí. Ya acabamos terminando la clase, no podemos, No me presiones. no podemos ver la respuesta correcta de la unidad. Sí, ahora terminamos, me faltan 2 diapositivas y ya vemos. ¿El fin de unidad? ¿Fin de unidad? Vamos. El fin de unidad en 3, 2 diapositivas. 2, 1. Bueno, Faltan 2 más. ¿está alguna duda más, alguna pregunta más de esto? No. Entonces ya sabemos calcular la normal, las fuerzas. Sí, sí, está perfecto. Eso es lo que yo de alguna manera estaba haciendo. Ah, el tuyo y el de ejercicio. Preguntar mañana pues si me olvido de activo de fuerza. Dale. Bueno, seguimos. Entonces ahora vamos a hacer un poquito más complicado porque como esto es muy fácil, vamos a empezar a complicar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la fuerza no es constante y que por ahí muchas veces se nos complejiza la resolución de esas ecuaciones. Entonces, una fuerza es variable cuando tiende a cambiar, ya sea, ¿no es cierto?, en su magnitud, en la dirección o punto de aplicación. O sea, hablemos de que la fuerza están definidos por los 4 elementos, ¿no? Dirección, sentido, punto de aplicación, magnitud. Entonces, cuando cualquiera de los elementos de esos cambia, entonces decimos que estamos ante la presencia de una fuerza variable. Justo ahora te va a ir que empiezan los malitos, se pone... Pregunta de parcial viene ahora. Estas son las preguntas del parcial, Acá viene todo lo del parcial. Teórico. Energía. Un caso típico es lo visto, ¿no es cierto?, en la unidad anterior. O sea, la fuerza elástica es una de las fuerzas variables, ¿no es cierto?, que vimos que dependía de la posición. Bloqueo. Entonces, la fuerza elástica era igual a menos K por X, donde K
era el coeficiente de rigidez del resorte y X indudablemente el desplazamiento. Entonces, básicamente era esto lo que nosotros vimos y en función de eso pudimos calcular, ¿no es cierto?, cómo varía la fuerza. El resorte, digamos. Claro, el resorte. Entonces, acá podemos tener justamente los casos de trabajos positivos o trabajos negativos como estuvimos viendo recién. O sea, cuando yo estoy aplicando la fuerza externa, que sería la manito que está haciendo la fuerza externa, el desplazamiento viene en el mismo sentido. Entonces estamos hablando de un desplazamiento, ¿no es cierto?, que un trabajo que va a ser positivo. Pero también me puede interesar analizar las fuerzas que realiza el resorte. Entonces, si bien el desplazamiento es positivo, vemos que el trabajo, ¿no es cierto?, que la fuerza interna es restitutiva. Entonces va en el sentido contrario y entonces hablaríamos de un trabajo negativo. Entonces, cuando nosotros vamos estirando más este resorte, vemos por la ecuación de la fórmula que cuanto mayor sea el desplazamiento, mayor va a ser la fuerza. Entonces hay una fuerza variable. Y obviamente si la fuerza es mayor, también mayor va a ser el trabajo, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener que hacer. Bien, todos los trabajos que se realizan, ¿no es cierto?, con la fuerza variable, para calcularlo no es sencillo. ¿Por qué? Porque esta ecuación que nosotros estamos viendo acá es una de las ecuaciones más sencillas que podemos encontrar de fuerza variable. ¿Por qué? Porque es una variación lineal, porque depende de la posición y la posición está en la primera potencia. Pero no siempre, ¿no es cierto?, nosotros vamos a encontrar de esa manera, sino que podemos encontrar ecuaciones o funciones de la fuerza que varían de cualquier manera. Y entonces ahí podemos llegar a tener dificultades y obviamente nosotros no vamos a trabajar tanto en esos casos. ¿Por qué? Porque las variaciones que nosotros trabajamos para resolver en esos casos necesitamos de integrales, necesitamos una fundamentación mayor de análisis. Tampoco es el objetivo en esta instancia, digamos, de la aplicación de esas ecuaciones. Entonces, la fuerza variable debe ser calculada a partir de la suma parcial de las fuerzas que tienden a ser constantes en un pequeño intervalo de desplazamiento como el de una fuerza constante. ¿Qué quiere decir eso? Esto nada más quiere decir que si yo tengo una función de X, o sea, una función de la fuerza que no es una lineal, sino que tiene cualquier forma, como la que tenemos acá, yo puedo dividir desde un estado inicial hasta un estado final que quiero que se desplace, o sea, el desplazamiento es unidimensional a lo largo del eje de las X. Arranco de la posición inicial y llego a la posición final. Tal cual lo tienen, posición inicial y posición final. La fuerza es la que está variando y varía en función de lo que sería esa curva, esa trayectoria, que puede tener una función parabólica, una cúbica, puede tener cualquier polinómica. Y yo no sé cuál es. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? La divido al intervalo en intervalos cada vez más pequeños. Entonces, voy a definir un valor de delta X y dentro de ese delta X puedo definir una fuerza y esa fuerza la puedo considerar como constante. Entonces, podría calcular el trabajo que me produce esa fuerza por ese delta X, un pequeño desplazamiento, una fuerza constante, puedo calcular el trabajo porque ya sabemos en ese caso. Entonces, el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, en ese caso puedo sumar eso y después hacer lo mismo para todos los otros, sumarlo entre posición inicial y posición final y sacar, ¿no es cierto?, lo que sería el trabajo total. Entonces, el trabajo parcial de cada uno de ellos es la por la fuerza diferencia y por en el X. Exactamente. Y yo, entonces, para calcular el trabajo total, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos esos trabajos parciales desde el inicial hasta el final y voy a obtener el trabajo total. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero decir como conclusión de esto?
que la niña no se va a ir. ¿Qué es lo que quiere decir como conclusión de todo esto? Que acá, digamos, para este tipo de resolución, yo lo que voy a tener va a ser seguramente una función de fx que va a ser variable de x. O sea que me va a depender, como le decía recién, de una polinómica, de una cúbica, de una hiperbólica, no sé de qué función. Cosa que nosotros no hacemos en esta instancia. Pero sí tenemos que saber básicamente cómo hacemos esa resolución. O sea, lo físico que nos interesa es saber que yo puedo dividir esa curva en una serie de intervalos cada vez más pequeños, donde entonces puedo tomar esa fuerza como una fuerza constante. Y si lo sumo a todo ello, voy a tener justamente, ¿no es cierto?, lo que sería el trabajo total. ¿Sí? ¿Puedes mostrar la fórmula anterior, la que hizo para la división? Sí. Sí, si puedo, sí, si no puedo, no. Esto. Ahí lo que se hace es... Acá lo que hacemos es, y vamos a trabajarla sobre acá. Yo lo que tengo, esta función, este es el valor de la fuerza. Si yo pongo la fuerza de x, por ejemplo, supongamos, podría ser 3x al cuadrado menos 2x, Yo, mi hermano. menos 2x más 1 sobre x. Como cualquier función. O sea, sí. No, durante todo el cursado de Física 1 yo no lo voy a hacer acá. Lo que pasa es que si vos, por ejemplo, recursás el año que viene Física 1 y aprobaste el análisis matemático en el transcurso de este año, te va a resultar mucho más fácil estudiarlo de esta manera que de la manera en que yo lo estoy tratando de explicar para que se entienda. O sea, ¿yo qué te voy a exigir? Yo te voy a exigir esto, para que usted, justo que estamos por hacerle la explicación del tema. Entonces, a eso es lo que voy yo cuando planteo esto, es genérico. No les voy a pedir, ¿no es cierto?, que resuelvan esto. Entonces, cuando yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, lo que tendría que hacer, esa suma equivaldría a la integral. Entonces, esta función yo digo que tiene estas características. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo entre su posición inicial y su posición final. Divido esto en tantos intervalos, ¿no es cierto?, como se me ocurran, donde yo puedo trabajar con intervalos constantes acá. ¿Qué pasa? En este intervalo yo voy a tener que esta va a ser el valor de la fuerza constante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una compensación de áreas entre esta área y esta área que hace, ¿no es cierto?, que yo pueda hacerlo eso. Si lo hacemos acá, por ejemplo, que no es tanto, si yo compenso esta área con esta área y estoy haciendo una aproximación, por eso llegamos, ¿no es cierto?, a esa sumatoria. Entonces, yo, ¿qué es lo que digo? Que cada trabajo sub i sería cada uno de esos f sub i por delta x. Y fíjense que a delta x lo dejo como constante. O sea, ¿por qué? Porque tomé la misma cantidad de intervalos, entonces siempre delta x es constante. Pero el fi va a ir variando, ¿no es cierto? El fi de acá no es el mismo fi de acá, 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 no es el mismo fi de acá. ¿Por qué? Porque depende justamente de esta función que nosotros tenemos acá. Y en realidad depende de lo que, desde el punto de vista físico, si yo te pregunto, ¿de qué depende? Del cambio de dirección, del cambio de magnitud, del cambio de sentido, del cambio de punto de aplicación. Ese es el concepto físico que a nosotros nos interesa en la fuerza variable, no de la función matemática, a pesar que se representa a través de esa función. ¿Ya? Sí. Profe, sí. ¿nos manda a dar la función? No es lo mismo que me preguntaba. Yo, en un caso yo ahora le voy a dar para que ustedes apliquen, pero en realidad, ¿no es cierto?, una función sencilla, como para ver qué es lo que podemos hacer en esos casos. Pero si no, lo volvemos para atrás. ¿Qué hacemos? Sí, se nos está yendo todo, estamos perdiendo centro de masa. ¿Se entiende?
Bueno, a ver. Entonces, si esto es así, Entonces Sí. recursamos física. si ustedes... Hasta sacar análisis no podemos sacar física. Bueno, a ver. La asistencia. Sobre un muelle de constante elástica, 60 newtons sobre De metro. constante elástica, 60 newton por metro. ¿Cuánto ¿Cuánto se trabajo se requiere para estirar los 5 centímetros? requiere? O sea, 5 por 60. No sé. No, 5 A por ver. menos 60. Yo les ayudo para que no digan que uno es mala onda. Ya saben todas las fórmulas ustedes. ¿Eh? ¿Cuánto valía la fuerza? No, esa es. Claro. En este caso. O sea, sobre un muelle es un resorte. ¿Eh? De constante elástica, 60 newton por metro. ¿Cuánto trabajo se requiere para estirar los 5 centímetros? Claro. Con eso no te- Entonces, yo puedo hacer, supongamos este sea mi sistema masa resorte, yo lo estiro y lo llevo a 5 que se le ponía- centímetros. Lo llevé acá 5 centímetros. ¿Mm? Justo me da, boludo, el reflejo. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el trabajo que realizaba? La fuerza, ¿cuánto valdría? 60 newton por metro. Sería Menos 60. 60 ¿Viste? Es lo que te dije. sobre metro por 5 centímetros. 0,5. 0,05 metros. ¿Esto cuánto le da? 3. Negativo. 3 No. negativo menos 3 newton. ¿Eh? ¿El trabajo es de la fuerza aceleradora o de la fuerza exacta? ¿Qué dice? Bien. Entonces, esta fuerza que nosotros estamos calculando, ¿qué fuerza es? Una fuerza estirada. La restauradora. Es la fuerza que ejerce el muelle. Por lo tanto, como ahí me dice cuánto trabajo se necesita para estirar los 5 centímetros, ¿qué fuerza tendría que hacer yo? La fuerza externa. O sea, tengo que hacer una fuerza igual y de sentido contrario, ¿no es cierto?, a esta ecuación. Perfecto. ¿Está? Entonces esto me daría El equipo que va a poner San Paoli, eso. Sí, le daría los 3 newtons. ¿Y durante cuánta fuerza, durante cuánto espacio lo realicé? Sobre 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto me daría el trabajo? 3 por 5. Bien, está todo mal. ¿Por qué está mal? Porque tenés que pasar a mí. Porque ¿Por qué está mal? Acá hay un concepto físico que yo les pido que me justifiquen por qué está mal. pregunta de La parcial. gente se arrepintió y volvió. Sigue lloviendo afuera. Chao. ¿Por qué está mal? Acá hay un concepto físico que yo estuve hablando toda la noche y si quiere decir que no me escucharon en toda la noche. A ver. El trabajo en Joule. Ya se me colapsó el cerebro. Es la hora, profe. Es la hora de hambre. Me da falta de energía. No puedo pensar con falta de energía. Hay que ir a casa a recargar. ¿Por qué está mal? No,
la dirección está correcta lo que vos. Che, hablen una a la vez, por favor. ¿Por qué está mal? Porque la fuerza no es. Es el tema. Vieron que siempre cuando uno insiste, hay uno que presta atención. Si yo hago 3 por 5, ¿qué estoy haciendo? 3 por 0,05. Claro, ¿pero qué estoy haciendo en ese caso? Estoy tomando, La fuerza no. pero estoy poniendo la fuerza como un valor constante. Si yo hago 3, porque 3 newton, la fuerza vale 3 newton cuando está acá. Sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense, si yo diría, claro, que esto es la fuerza y esto es el desplazamiento, la fuerza ¿cómo varía? En función de del desplazamiento que tengo que hacer. Si yo tengo, digamos, 1 centímetro, Sí. ¿en cuánto estaría la fuerza? ¿En cuánto estaría En relación a ese centímetro. ¿En cuánto valdría la fuerza con 1 centímetro? Y si en 5 centímetros son 3 newton. ¿Y sí? 0,06. 0,6. O sea, en 1 centímetro estaría en 0,6. Exacto. En 2 centímetros. Tic, 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 tic. 2,4. Claro, 2,2. Vayan multiplicando por Re inseguro lo hago. Tac, 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 tac. ¿En 3 cuánto estarían? 1,8. 1,8. O sea, yo así puedo ir sacando y voy a ir sacando los otros. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? O sea, si yo grafico, entonces quiere decir que la Una lineal. función del desplazamiento es esta. Ahí con- ¿Sí? Supongamos acá estoy en los 5 centímetros. Y recién ahí es 3 de fuerza. 5 por... perdón, si hubiese hecho 3 newton por 5, estaría sacando toda esta superficie. ¿Y el trabajo en realidad cuál es? La sumatoria de cada fuerza. Sería sumar esto, Claro. luego sumar esto, luego sumar esto, luego sumar... Chao, hasta luego. Pregunta parcial. Pregunta de parcial, justo. Claro. Entonces, ¿el trabajo a qué sería igual? A la sumatoria de cada pequeña fuerza que se va involucrando en el Si desplazamiento. yo lo veo acá, ¿qué sería? La Un área. superficie Claro. del área encerrada debajo de la ecuación de la fuerza. Que es lo mismo, que lo que nosotros vimos acá. Claro. Cuando yo calculo el trabajo... Y ya es todo el área que voy calculando. Todo el área que tengo encerrada. Exacto. Entonces, en este caso, el trabajo total que hizo para desplazar, ¿no es cierto?, sería justamente que el trabajo total va a ser igual al valor de la fuerza FI. por x al cuadrado sobre 2. ¿Eh? Claro, bueno, yo eso no, por eso no quiero, por eso hablamos del área y hablamos, volvemos a lo nuevo, o hagamos más fácil. ¿El trabajo a qué sería igual? Vamos a hacer más fácil, para que entendamos todo, ya como decíamos, para no trabajarnos con integral. ¿El trabajo a qué sería? Al área encerrada Claro. por la función. ¿Cuál sería el área? ¿El área de qué cosa sería esto? De la relación de desplazamiento con la fuerza. De cada. Pero ¿qué área sería esto que yo tengo acá, en este caso en particular? La diferencia. ¿Qué área? ¿El área de qué? Triángulo. Ah, Triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? Y según el desplazamiento. X. Claro. La altura, La fuerza. la fuerza, ¿cuánto valía? Y en ese caso 0,6 en el No. primer. Bueno, el ¿Cuánto vale en forma genérica la fuerza? masa. No. Sergio sabe.
A ver. ¿Cuánto? K, K por X. En cualquier ¿Menos K instante, por X o K? Sí, depende Menos de K. lo que decía hoy también el compañero. Si vamos a hablar de la fuerza restauradora o vamos a poner la fuerza externa que está estirando el resorte. Bien. Si es la fuerza externa que está estirando, es más K por X. Si es la fuerza interna, la restauradora es menos K por X. Entonces sería por K por X, que es la fuerza, Sí, sobre. sobre 2. Claro, entonces la reemplazo X al cuadrado por H por Acá K. para resolver. No va a no. X al cuadrado por K. K Claro, por X al cuadrado sobre 2. perfecto. Y esa es la integral. Y esa es la integral. Eso es para no ponernos. Perfecto. No hablar con la integral. Y de este tipo van a ser nuestros ejercicios. Entonces, si yo necesito. Ahora calculemos la derivada, la que nos interesa. Si yo necesito calcular, entonces ahora diría que 60 newton sobre metro por el valor que era 0,05 si no me Sí. equivoco, metros elevado al cuadrado sobre 2. Bien. Ese sería el ¿Y eso trabajo. en qué va expresado? ¿En qué ¿Qué estamos calculando? Joules. Ahí sí, lo que dijiste hoy. ¿Listo nomás, profe? ¿Eh? ¿Listo? ¿O seguimos? No, yo no le quiero meter presión, yo porque la batería. No. Ahora, le hacemos. Tengo 4 problemas más. Bueno, lo grabamos, lo hacemos en casa, así que. No, tengo 4 problemas más, pero hagamos el segundo por lo menos. Ahí sí. Si se requiere 500. No, Fer, vos no te podés ir, Fer, Fer, no te podés ir vos. Si se requiere 500 joules de trabajo para estirar un resorte de 9 centímetros, ¿qué valor tiene la constante de dicho resorte? Ahora ya es fácil, Claro, calculo eso. porque ahora ya sabemos cuál es el trabajo. O sea, ya sabemos cómo se calcula el trabajo. Fernanda, el trabajo es K por X al cuadrado sobre 2. Entonces, yo tengo el trabajo, tengo el valor de X Lo elevo al cuadrado y lo divido en 2. y saco, despejo K. Y después K. ¿Cuánto es? Dale. Dale, Alejandro, sí. Entonces, en ese caso aplico la cara que tengo que hallar, digamos. Claro. Yo elijo el trabajo, ahora ya sabemos que es K por X al cuadrado sobre 2. Sí. El trabajo es el dato que yo tengo. Es 500 joules. 500 joules. Claro, reemplazo los valores. Claro. K es lo que me están viendo calcular. Y 0,09 metro elevado al cuadrado Sobre 2. Pero espectacular. Siempre tengan cuidado, nomás que las unidades siempre tienen que estar en metro. O bien, fíjense cuál es el valor de la constante que van a hacer. Muy bien, entonces despejo K. Despejemos K. Entonces, Paso. despejamos K. Y K me queda 2 por 500 joules sobre 0,09 metros cuadrados. Al cuadrado. Metros cuadrados. ¿Cuánto Perfecto. le da esto? Un número. Un escalar. 1200, 1100, 1111 o 11.000. 11.111 periodos. 11,1 periodos. Hay un número que te sigue. Claro. Jugá. Entonces, el joule es newton por metro. El joule. Claro. Abajo, Metro al cuadrado. Metro cuadrado. Entonces esto se me va y me queda Newton. 111 Newton. Listo. No va más. Profe, ¿por qué era el X cuadrado? de esta explicación que sacamos acá. Del área de. El área de Encerrada, digamos. acá. El área de Que decíamos que para calcular el trabajo, veíamos que era el área encerrada debajo de la recta, en este caso de la fuerza. ¿Qué pasa? En este caso nos quedaba un triángulo. Cuando yo hago la fuerza, pues el desplazamiento, nos queda un triángulo. Ese triángulo, base por altura sobre 2, la base era X, la altura es la fuerza. La fuerza en forma genérica va a ser K por X.
sobre 2, que sería ahí. Y entonces ahí nos quedaba este trabajo que era K por X al cuadrado sobre 2. Sí. 1000, uno menos. Sobre 0,09 al cuadrado. ¿Cuánto te da? 123.456. Y ahora, ¿y por qué no dijiste antes? Porque edad no me da. Le falta energía para pensar. A esta hora no me da nada. No me sale ni. Ahí te faltó los juegos. Decía el cuadrado. Sí. Podemos decir que esta fórmula es válida para calcular el trabajo si la energía es variable. Si la fuerza es variable, digamos, y que tiene este tipo de variación. O sea, este es el trabajo para calcular las fuerzas elásticas y hacemos muelles, pero cualquier material que cumpla con los límites de la elasticidad. Perfecto. Puede ser un hormigón dentro del límite de elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se deforma vuelve a su posición original. Eso es el límite de elasticidad. Acá generalmente lo simbolizamos siempre con el resorte porque es lo más sencillo. ¿Estamos? Perfecto. ¿Tenemos otro problemita? Para la casa. Para la próxima clase. Este es fácil. Un resorte que tiene una constante de 250 Nm por metro. ¿Cuánto trabajo se efectuó para desplazar el resorte 5 centímetros de su posición de equilibrio? Es lo mismo. La ejecutamos como el primero. Es lo mismo. ¿Ya? Lo damos por hecho. Sí. Ya está. Y después tenemos otro más. Que este es el que les decía yo que sí. Ahí sí aplicamos esto. El área, porque ahí está. ¿Qué? ¿Subió ese alcance? No, sube. No, porque estuve trabajando hasta algo ahora. No. Ahí aplicamos esto. No, pero no está sacando fotos por eso. No, después, pero ahora subir después. Sí. Calcula el trabajo realizado entre los puntos. Fíjense que acá es lo mismo, pero otra forma de dar el enunciado. Esto lo vamos a comentar nomás para que no se vaya con la duda. Entre x1 igual a 0 y x2 igual a 4 metros. ¿Qué quiere decir? Me está dando el delta x como... Claro, saco el delta x. 4 metros. Por una fuerza que en el sentido del movimiento sigue la expresión F igual a raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado newton. Utilizando para ello la gráfica de función y realizar las aproximaciones que considero oportunas, suponga que el movimiento es rectilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en realidad lo que tendría que hacer es lo mismo que tengo acá. Nada más que lo que voy a... Fíjense que ahora que el movimiento es rectilíneo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Graficar esta función. Tengo que graficar esta función. Tomar para x igual a 0, entonces me da 4. Claro, reemplazo los valores. Exactamente. X igual a 0 me da 4. Para x igual a 1, 16 menos 1, 15, raíz cuadrada de 15. Hago la tablita, digamos, y ahí veo cómo es. Y grafico entre 0 y 4. O sea, yo tengo que tomar para x igual a 1, 2, o sea, puedo tomar 0, 1, 2, 3 y 4. Te he hecho una luz. Aplicamos en GeoGebra y en 2 segundos lo hacemos. Claro, y ahí entre 0 y 4 yo tengo que calcular el área que tengo acá. Ese es Perfecto, es que aplicamos esto, digamos. Exacto, no ese porque ese es para el triángulo, acá te puede dar otra superficie. Entonces vos tenés que ver el área de la superficie que tenés acá. Perfecto. Entonces voy descomponiendo por... Y le puede dar varias superficies. Claro. No, integral no. Por eso, Pantalla esta es otra azul. forma de dictar las integrales. O sea, si yo te estoy dando la función, voy a representar y tenés que calcular el área abajo. Perfecto. ¿Visto? Sí. ¿Y si fuese un rectángulo, por ejemplo, la parte de abajo y después tenemos un triángulo arriba? Y bueno, calcular la suma de las dos. Y el área del sol atrás. Supongamos que esto fuese así. Eso es lo que Entonces hice yo con la calculo velocidad. este triángulo y luego este. Ese triángulo resolvemos lo que es. Exactamente, esa parte puede resolver. Pero guarda que acá la altura sería solamente esto, no todo.
O si no, pueden calcular con todo el rectángulo y después le restan la superficie instantáneamente. O sea, haces primero el rectángulo y le sumas el área del triángulo. Ahí aplicamos todo, análisis, todo. Claro. Para no trabajar con la parte integral. ¿Está? Bueno, Ya para pasamos por en casa. Fíjate, desde justo porque dice 13 de 13. No tengo más diapositivas, así que quédense tranquilos. Gracias, profe.